Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros y Teresa Arboleda. Muy buenas noches, amigos. Les tenemos las noticias de hoy. Bien, empezamos por la reacción de los movimientos sociales frente a la decisión gubernamental de explotar el petróleo de la reserva Yasuní. Ecologistas e indígenas se reunieron para expresar su preocupación por el futuro de las condiciones naturales únicas de este parque. Llegarán hasta la Comisión de Derechos Humanos. Patricio Díaz estuvo cerca de ellos. El rechazo fue unánime entre organizaciones como Acción Ecológica, CEDU, CONAIE y Ecuarrunarí. Se reunieron hoy para negar, según dicen, que la afectación al Parque Nacional Yasuní sea del 1 por 1000 si se inicia la explotación petrolera, como lo señaló el presidente de la República. Y una de sus principales preocupaciones tiene que ver con los pueblos en aislamiento voluntario. Sobre eso, el presidente de la CONAIE dijo que acudirá a organismos internacionales de derechos humanos. Tenemos las medidas de protección dictadas por la CIDH. Nosotros vamos a notificar como CONAIE a la CIDH sobre este inminente peligro. Las medidas cautelares que mencionó Cholango fueron otorgadas en el 2006 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger la vida e integridad personal de los pueblos en aislamiento dentro del Yasuní, es decir, los Tagaeri y Taromenane. Esta decisión del organismo incluye protegerlos de la presencia de terceros en el territorio en el que habitan. Algo que, según Esperanza Martínez de Acción Ecológica, se constituye en un riesgo con la explotación petrolera. En materia de ruido, en materia de presencia de terceros, en materia de competencia por los recursos de la zona, de cacería, de pesca. Es que dentro del Parque Nacional Yasuní hay una zona declarada intangible. Varios bloques petroleros están hacia el norte de ella, pero en el caso del ITT, una parte estaría dentro de esa área. Y es un lugar donde se reconoce presencia de los pueblos no contactados, Tagaeri y Taromenane. Sin embargo, el presidente de la República, en su mensaje a la nación, no se refirió a estas comunidades, pero rechazó que se diga que la explotación significa decirle no a la vida. Yasuní o petróleo. Esto no es verdad, queridos jóvenes. Jamás permitiría que el Yasuní desapareciera. Estas organizaciones sociales convocaron a profesionales en derecho para juntos buscar salidas legales al tema. Carlos Pérez, presidente de Ecuarrunarí, confirmó además movilizaciones a nombre de los movimientos indígenas. Vamos a determinar el 27, estamos ajustando las agendas. De todas formas, anunciaron que enviarán cartas a la Asamblea para que se medite la decisión del futuro de estos campos petroleros dentro del Yasuní. Dirigentes de la comunidad guaraní piden que el gobierno lleve a consulta popular la decisión de explotar el crudo del Yasuní. Preparan una visita a Quito para hablar con el gobierno. Este es un informe de nuestros corresponsales. Molestos, los dirigentes guaraní Alicia Cahuía y Moe Enomenga reaccionaron ante el anuncio de explotación petrolera en el Yasuní. Gobierno, respétame, es mi casa donde mis hermanos guaraníes, mis hijos guaraníes quieren vivir con selva natural que vivimos comiendo pesca, río sano, árbol sano. Y es que a ellos el impacto de las petroleras les cambió sus costumbres ancestrales. En el 2007, cuando Televistazo viajó al Parque Nacional Yasuní, los guaraní mostraron los impactos en su cultura. Entre 10 y 15 personas de una misma familia vivían en las onco, chozas de armazón de madera con techo cubierto con hojas de palmera. Pero con el ingreso de las empresas, los guaos ahora tienen casas de madera y cemento, luz eléctrica y electrodomésticos, aunque carecen de agua potable. En el río se mueven en canoas a motor. Por donde antes era selva virgen, cruza una carretera que lleva a una de las petroleras. Así, su hábitat se colonizó. Se acostumbraron al ruido de la explotación y hoy temen un mayor impacto en la zona donde el gobierno dice se afectará de forma mínima. Sí, van a molestar porque hay maquinarias grandes que entran. Ruido de plataformas. Moy Enomenga teme que el alimento de las nacionalidades y grupos no contactados empiece a escasear. Los animales para la caza se ahuyenten y de paso a nuevas dificultades. Por entrar petrolero, los guaraní o Taromenane va a comenzar ya
atacar con mismo Guaurani o petrolera. Preocupados anuncian que el lunes estarán en Quito. Buscarán reunirse con el presidente Correa y solicitarle que dé marcha atrás. Según el presidente Correa, los gobiernos autónomos de la Amazonía recibirán 258 millones por la ley 010 y 1.882 millones del 12% de excedentes petroleros. Pero la prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, asegura que eso no les garantiza el buen vivir. La decisión de defender el pulmón del mundo, ¿no? Porque en lo posterior no vamos a respirar dólares ni billetes, sino necesitamos oxígeno. De ahí que se suman a la propuesta de una consulta popular. El sector oficialista de la Asamblea se prepara para facilitar la explotación de los campos ITT del Parque Yasuní, como plantea el presidente. Prácticamente descartan una consulta popular y al mismo tiempo ofrecen estudiar y aprobar un código ambiental que garantice el mínimo impacto en los campos petroleros. Félix Narváez informa desde la Asamblea. El influyente legislador oficialista Virgilio Hernández concretó que su bancada no será obstáculo ante los anuncios oficiales de una posible explotación de los campos de ITT del Parque Yasuní. Nosotros vamos a asumir como proyecto político y por lo tanto vamos a respaldar esa propuesta. Según la Constitución, la explotación de áreas protegidas y zonas intangibles será con declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea, que también podrá convocar a una consulta popular. La legisladora de gobierno Jimena Ponce sintetizó el eventual desenlace. No ir por el camino de la consulta. Resolverlo aquí en la Asamblea. Resolverlo en la Asamblea. Su coidearia Pamela Falconi fue más allá, afirmando que la Asamblea aprobará esa calificación y un código ambiental para una adecuada explotación petrolera de la zona. Reveló que las últimas horas fueron de compromisos al más alto nivel. Tuvimos una reunión con el vicepresidente. Preocupación básica era quién en la posibilidad de explotar, qué empresa sería. Se ha ratificado el compromiso que sea una empresa ecuatoriana, que sea Petroamazonas. Virgilio Hernández adelantó que la Asamblea dará 2 debates al pedido presidencial, cuya aprobación requiere al menos 70 votos. Alianza País tiene 100 y con aliados 108. Lo ratificó la vicepresidenta Marcela Guiñaga sin ocultar la preocupación por lo ambiental y humano de la zona hasta hoy intangible. Y también establecer sanciones administrativas muy fuertes de reparación, de resarcimiento de daños tanto a comunidades. Hoy mismo el oficialismo apuntaló así los nuevos anuncios gubernamentales sobre el futuro de los campos de ITT de Yasuní. La oposición hizo silencio. Ninguno de sus asambleístas apareció a la prensa. El presidente Rafael Correa anunció que la extracción del petróleo de los campos ITT, Ixpingo, Tiputine y Tambacocha, se hará de manera responsable. Con moderna tecnología se evitará al máximo los daños en el ambiente natural. Juan Carlos Aisprúa nos tiene opiniones contrapuestas frente al futuro de esta explotación. El presidente Rafael Correa dijo que sí se pueden explorar y explotar los campos ITT de manera responsable, tomando los cuidados respectivos para evitar daños en el entorno natural. Mencionó que solo se extraerá petróleo de menos del 1% del Yasuní, pero luego, a través del Twitter, anunció que se explotará en una extensión de 1 por 1000, que se calcula de la siguiente manera. El Parque Nacional Yasuní tiene 1 millón de hectáreas. Dentro de esta área, los bloques Ixpingo, Tambococha y Tiputini, conocidos como ITT, ocupan 191.000 hectáreas. Y en ese espacio, los pozos petroleros ocuparían solo 200 hectáreas. Roque Sevilla, quien estuvo a cargo de la iniciativa Yasuní ITT durante 1 año y medio, dice que no se puede extraer el petróleo sin contaminar el ambiente. Yo quisiera que me den un ejemplo, que en un periodo de 30 años no hayan daños sustanciales al medio ambiente. Siempre hay un efecto nefasto para el medio ambiente. Y que cualquier tecnología avanzada no impide el daño. Hay que meter la maquinaria, hay que meter las bombas, hay que construir la planta termoeléctrica de 30 megavatios, hay que traer el petróleo de otros lados para mezclarlo con el petróleo pesado. Augusto Tandazo fue secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía. También dirigió Petroecuador. Él discrepa con Sevilla. Dice que sí se puede explotar sin mayores daños. Sistemas cerrados de tratamiento de agua, no construcción de carreteras, utilización de bombas electrosumergibles, entierro de la tubería. Y que cerca del ITT, en el bloque 31, ya se han realizado trabajos de exploración que no han generado afectación. Toda la tubería, toda la maquinaria, todas las construcciones se hace a través de helicóptero. De tal manera que no se hace la carretera para ahí llevar las maquinarias.
Ya lo hemos hecho en el bloque 31, no hay misterio. Pese a que la decisión está en manos de la Asamblea Nacional, el presidente dijo también que en las próximas semanas comenzarían los trabajos de exploración. Gracias por acompañarnos. Vemos ahora el brillo de las piletas de colores ubicadas en la avenida Barcelona frente a la Ciudadela Bellavista. Guayaquileños y turistas se dejan llevar por el juego de agua y luz que adorna el sector. Seguimos con más información. Coqueteos. Un golpe más al tráfico internacional de drogas. En el puerto de Guayaquil decomisan un gran cargamento de cocaína. Información de Merlin Ochoa. La droga estaba lista para ser embarcada. 3 contenedores fueron intervenidos, pues el alcaloide estaba camuflado en 1.347 cajas de cartón de latas con palmitos que en realidad contenían cocaína. Las autoridades confirman que en el operativo Palmifruit se encontró 3.2 toneladas de drogas en el puerto de Guayaquil, sur de la ciudad. Las primeras investigaciones indican que el destino final del alcaloide era Algeciras, en España. Además del puerto, la policía y fiscalía realizaron 2 allanamientos en Quito. 3 personas están detenidas, pero las autoridades están tras la pista de otros integrantes de la banda. Es el más duro golpe al tráfico internacional que se da en Guayaquil. En lo que va del año se ha decomisado 31 toneladas de drogas. Ratifican la prisión preventiva para 35 personas acusadas del delito de usura y que fueron detenidas en las últimas horas. Paul Martillo nos cuenta que la Fiscalía no descarta que los sospechosos estén involucrados también en otros delitos. La captura de 35 personas sospechosas de pertenecer a bandas de usureros ha motivado a las autoridades a planificar más operativos, y no solo en Guayaquil. El comandante de policía, por estrategia, no revela cuáles son los sectores más vulnerables, pero ya los tiene en la mira. No solamente aquí en la ciudad de Guayaquil, sino en diferentes provincias ya, con la información que tenemos levantada para lograr la identificación y la captura de quienes conforman estas bandas. El fiscal que lleva el caso afirma que la campaña contra los prestamistas ilegales está dando resultados y que esta masiva detención servirá para atrapar a más sospechosos. Para mí no está desarticulada por completo, ahí hay que investigar más y faltan personas de vincular. El artículo 384 del Código Penal establece que el delito de prestar dinero con intereses no permitidos se sanciona con 6 meses a 2 años de prisión, mientras que el 385 señala que si alguna persona realiza chulco y lo encubre con otra actividad, la prisión será de 2 a 4 años y una multa de $1.000. Mientras tanto, el fiscal del Guayas cree que las motocicletas, cuadernos y recibos encontrados constituyen una fuerte evidencia del cometimiento del delito. No descartando que la investigación pudiera llevarnos hacia algún otro delito en el evento que así se lo pueda establecer. De acuerdo a documentos encontrados solo en Guayas, más de 40.000 personas accedieron a los préstamos de los denominados chulqueros. Vamos a Loja, donde continúan reuniéndose los fieles católicos que participarán este sábado de la Romería de la Virgen del Cisne. Este es un acto de fe que reúne a peregrinos católicos de todos los rincones del país y que se ha convertido en una tradición de multitudes. La imagen recorrerá 3 tramos hasta completar una distancia de 72 kilómetros. Un informe de Carlos Flores y Ángel Robles. Desde este viernes, los fieles católicos que van a participar de la Romería de la Virgen Llorona partieron desde la ciudad de Loja para encontrarse con los demás peregrinos que acompañarán a la imagen, que saldrá este sábado desde la Basílica de la Parroquia de El Cisne, en la edición 189 de la Romería, que convoca a miles de devotos. En la terminal terrestre de Loja se realizan los controles a los buses para garantizar que los viajeros lleguen a su destino. Francisco Loján, funcionario de la Unidad de Tránsito de Loja, así lo confirma. Se les revisa documentación del conductor, una prueba de alcoholemia previa que se le hace a la salida, que el vehículo se encuentre en perfecto estado en lo que sea llantas, frenos y luces. Muchos fieles avanzan en la noche para llegar a uno de los 3 puntos por donde la imagen transitará antes de llegar a la ciudad de Loja este lunes 20 de agosto. La imagen de la Chorona saldrá de la Basílica este sábado a las 7 de la mañana. Horas antes del inicio del recorrido, los alrededores de la Basílica del Cisne ya están abarrotados de fieles que llegan de todos los rincones del país. Por eso las misas se realizan al interior y al exterior de la iglesia.
El recorrido de la peregrinación es de 72 kilómetros. El primer tramo contempla una distancia de 20 kilómetros hasta llegar a San Pedro de la Bendita. Después de 15 kilómetros, la segunda parada es en Catamayo. Y el último día de peregrinación, los fieles recorrerán los 37 kilómetros hasta llegar a Loja. Los miembros de las Fuerzas Armadas son los primeros en rendir honores a la Churona a su arribo. La razón nos la cuenta Armando Jiménez, párroco de El Cisne. Esperamos llegar a Loja a las 4 de la tarde a la zona militar, donde los militares le recibirán con los honores respectivos, ya que ella es generalísima de las Fuerzas Armadas. Se estima que cerca de 2 millones de personas visitan y participan de esta peregrinación, lo que la hace la segunda muestra de fe más concurrida del país. La devoción por la Virgen del Cisne viene de años y siglos. Una aparición, un milagro y una siembra de fe para toda la vida. Lenin Artieda revisa la historia. Cuentan las historias que todo empezó el 12 de octubre de 1594, que la parroquia de El Cisne era afectada por una gran sequía, que esto había generado hambruna y que la gente empezaba a migrar. Que fue ese día cuando se apareció la Virgen y pidió que le construyan una iglesia bajo la promesa de que nunca volverían a pasar hambre. Y así lo hicieron. Y a fuerza de milagros la Virgen se fue ganando el cariño no solo de los lojanos, sino del país entero. Hace 189 años comenzó la peregrinación que va desde la Basílica hasta la capital de la provincia. Y en ella participan centenares de miles de personas. Unos para pedir algún favor, otros para agradecer por su intercesión divina. La Churona le dicen de cariño, y es una costumbre cambiar de ropa diariamente a la imagen durante este recorrido que la acompaña con cánticos y oraciones. Según la Iglesia ecuatoriana, esta es la segunda manifestación de fe más grande del país, luego de la procesión del Cristo del Consuelo. Y es que la Churona no falla. Dicen que es cuestión de pedirle nomás con mucha fe, que ella no escatima a la hora del milagro, con su pueblo agradecido y generoso. La información actualizada en cualquier momento del día en nuestra página web, ecuavisa.com. Gracias por su compañía en nuestro noticiero. Vemos ahora los dinosaurios que se exhiben en el bulevar de la Avenida Naciones Unidas, espacio del norte de Quito que se ha convertido en escenario para todo tipo de exposiciones y presentaciones artísticas y culturales. Y ahora tenemos más informaciones para ustedes. El llamado Viernes de la Ira, convocado por los hermanos musulmanes en Egipto, terminó con otro saldo de sangre. La jornada dejó más de 80 personas muertas. Los asaltos contra templos en todo el país atemorizan cada vez más a las comunidades cristianas. La violencia política en Egipto no se apiada ni de las iglesias. Un pequeño templo de cristianos dedicado a la Virgen María fue atacado y sus tesoros de los siglos IV y V fueron destruidos. La comunidad cristiana, a la que pertenecen 13 millones de coptos, 300.000 católicos y 250.000 protestantes, temen quedar en el ojo de la tormenta islámica por el conflicto entre los hermanos musulmanes y el ejército. Los graves disturbios entre partidarios y opositores del depuesto presidente Mohamed Morsi en el llamado Viernes de la Ira han despertado los temores de una guerra civil y los choques de hoy causaron más de 80 muertos. La mayoría en el Cairo, pero también en Alejandría, en el norte del país, donde murieron 18 personas y más de 100 quedaron heridas. Hubo además 250 detenidos. En vista de estos hechos, el gobierno egipcio explicó en un comunicado que se enfrenta a un plan terrorista de los hermanos musulmanes e instó a los ciudadanos a la unidad nacional y a no hacer caso a los llamamientos que incitan a las divisiones. El estallido de violencia en Egipto tiene su origen en la represión contra los manifestantes partidarios del destituido presidente Mohamed Morsi. Pero la inestabilidad comenzó mucho antes, con movimientos que buscaban llevar la democracia a países hasta entonces gobernados por largas dictaduras. Una revisión de los hechos con Pedro Jiménez.
La inestabilidad política y la violencia en Egipto empezaron el mes de enero del año 2011. La primavera árabe, como se conoció a la serie de movimientos sociales contra los gobiernos de la región que había comenzado en Túnez, se extendía rápidamente y la capital egipcia, El Cairo, fue entonces escenario de manifestaciones violentas que luego de 18 días acabaron con la dictadura de Hosni Mubarak, quien permaneció en el poder por 30 años. Mubarak cedía el poder a su vicepresidente y al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que convocó a elecciones. Mohamed Mursi, de la Hermandad Musulmana, ganaba la presidencia con poco más de la mitad de los votos, pero los cambios constitucionales anunciados no cubrieron las expectativas del pueblo. Nuevas leyes que concentraban poderes en la figura del presidente fueron consideradas dictatoriales por la oposición y nuevamente estallaron las protestas. Hasta que el pasado 3 de julio, apenas un año y un mes después de inaugurado el gobierno, las Fuerzas Armadas destituyeron y apresaron al presidente. Las manifestaciones entonces se tornaron contra el régimen militar ahora en el poder. No han cesado y decenas de personas mueren en cada jornada, hasta llegar incluso a extremos de violencia, con más de 600 muertos en un solo día. La situación ha puesto en alerta a la comunidad internacional, que teme que el estallido social y la represión puedan llevar a Egipto a una guerra civil. El Papa Francisco donó $13.200 a una campaña que organiza la Iglesia Católica Argentina para ayudar a las personas más necesitadas. El dinero llega como parte de una colecta mundial llamada Jornada para la Caridad del Papa. Y Francisco se ha convertido en el primer donante para asistir a quienes viven en las zonas más pobres de su país natal. Revisemos ahora otras noticias del mundo en el siguiente resumen. En la ciudad colombiana de Barranquilla, las fuertes lluvias convirtieron una calle en un río de intenso caudal. La fuerza del agua se llevó un auto pequeño que fue arrastrado por decenas de cuadras. Afortunadamente, la dueña del vehículo no se encontraba en su interior. Estos fenómenos se han vuelto frecuentes en la época de lluvias en Barranquilla, provocando corrientes incontrolables en las áreas céntricas de la ciudad. En Estados Unidos, un camión cisterna se incendió cuando cruzaba uno de los puentes de la ciudad de Nueva York. Una densa columna de humo era notoria a varios kilómetros de distancia, mientras el tránsito estuvo colapsado por largo tiempo. Los bomberos atendieron la emergencia y evitaron que la unidad que transportaba combustible estallara. En China comenzó la demolición de una montaña y una mansión construidas por un excéntrico millonario en la terraza de un edificio de apartamentos. La municipalidad de Beijing ordenó el desmontaje por no contar con permisos y por haberse convertido en un riesgo para la seguridad. Las otras propiedades habían empezado a sufrir daños en paredes y techos. La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, aseguró que el país está preparado para elegir una mujer presidenta. Lo dijo en declaraciones para una revista en la que, sin embargo, se abstuvo de hablar de la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, como la persona a la que estaba haciendo referencia. Añadió que solo ella puede anunciar sus planes futuros. Buenas noches, bienvenidos a los deportes. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, rindió un homenaje póstumo al fallecido futbolista Cristian El Chucho Benítez, quien fue pieza fundamental para la conquista del título de la América de México en el torneo Clausura 2013. Peña Nieto recibió al equipo de las Águilas en la residencia presidencial, en la que pidió a todos reconocer con un aplauso al goleador ecuatoriano. Yo quisiera que en memoria de Cristian Benítez, Chucho Benítez, como era mejor conocido entre todos, entre la afición, podamos tributarle un reconocimiento como si aquí estuviera y que lo hagamos en un minuto de aplausos dedicados a la memoria de Chucho Benítez. La octava fecha del torneo ecuatoriano comenzó esta tarde en la capital. Universidad Católica derrotó a Emelec y recuperó el liderato en la tabla de posiciones. Después del encuentro, los técnicos evaluaron el rendimiento de sus respectivos clubes. Universidad Católica recibió en el Estadio Olímpico Atahualpa por el campeonato ecuatoriano al Club Sport Emelec y lo superó 2-1. El técnico Jorge Célico destacó el resultado, más aún cuando vuelven a la punta. El verdadero sentido del partido de hoy era ese, medirnos, estar diciendo podemos conseguirlo para, repito, un grupo de muchachos
estoy seguro que para ustedes desconocido hasta que llegaron este año a primera. Mientras tanto, el Club Sport Emelec se puso en ventaja, pero no logró mantener la misma. Esto y la cantidad de oportunidades falladas durante el partido, lamentó el estratega Gustavo Quinteros. Lo único que falló hoy en el partido fue que tuvimos muchas situaciones y no las pudimos meter. Y cuando la metimos, lamentablemente, en línea la nula. En la próxima fecha, el conjunto camarata visitará Ambato para enfrentar a Macará. Emelec, en cambio, recibirá al Deportivo Cuenca. Barcelona lleva 47 días sin conocer la victoria. La última fue el 30 de junio ante el Deportivo Quevedo. Este viernes, en conferencia de prensa, el técnico Luis Soler hizo un análisis de lo que ha sido su primera semana al mando de los toreros. Paula Camposano nos cuenta más. Empates y derrotas han dejado al actual campeón del fútbol ecuatoriano con escasas posibilidades de acceder a una final y con el adiós de un técnico que les dio la tan anhelada estrella 14. Esta semana comenzó un nuevo ciclo para los toreros, quienes bajo la conducción de Luis Soler pretenden acabar con la mala racha de esta segunda etapa. Han tenido una gran actitud, un gran compromiso. Y en principio, como les dije a ellos, todo arranca de cero a partir de ahora. La llegada de Soler se dio en medio de algunas ausencias por lesión en el cuadro amarillo y otras por la convocatoria a la selección. Eso, más el poco tiempo que lleva al mando canario, no le ha permitido trabajar con el plantel completo. Pese a ello, el estratega ya ha observado algunos jugadores de cerca. Me gustaron algunos juveniles que parecía que no habían todavía jugado en el primer equipo. Me sorprendió ayer Arroyo. Es un jugador muy talentoso, pero ayer en el partido de práctica la verdad que hizo cosas diferentes. Soler adelanta que no habla de ex técnicos, de campañas pasadas, ni de arbitraje. Asegura que solo será responsable del proceso que hoy inicia en Barcelona. Dice que a partir de ahora costará más ganarse la titularidad. Yo soy técnico que respeta la jerarquía y el rendimiento. Por más jerarquía que haya, si no estás rindiendo bien, salís. Este domingo, Luis Gustavo Soler espera debutar con victoria, en condición de local y con un nuevo planteamiento táctico que incluye el cambio de posición en algunos jugadores. Despedimos el segmento con el No Top 5. Buen fin de semana para todos. Que pasen bien, disfruten. No Top 5 de esta semana arranca con el Jogo Bonito. La selección brasileña de fútbol se da el lujo de anotar hermosos goles en los dos arcos. Hasta para los autogoles son elegantes los auriverdes. Fue Dani Alves en el cotejo con Suiza. El cuarto lugar es para Walter Beizaga. A propósito de uno de los próximos rivales de Ecuador en las eliminatorias, la selección boliviana cuenta con este jugador entre sus filas. Esperemos Beizaga mantenga la racha hasta septiembre. Y hablando del combinado patrio, en el tercer lugar, llamado de atención a la afición que se le olvidó llegar al Monumental para alentar a Ecuador en el partido del siglo ante España. Según Reinaldo Rueda, ya no habrá otra oportunidad para ver a la Tri en el puerto principal. Lo de la selección acá creo que no es lo conveniente, ¿no? Vamos a seguir en Quito los escasos días que nos reunamos. El segundo lugar es compartido entre dos peculiares porteros. Uno pertenece al Tottenham inglés. Fue en el duelo sub-20 entre Escocia e Inglaterra. ¡Qué manera de sacar desde su portería! Y Juan Flores del conjunto peruano Unión y Comercio. ¿Cómico o ingenuo? Seguro se les ocurre otros calificativos, pero lo cierto es que le anticipó la Navidad al equipo de Sporting Cristal. Aunque crean que lo han visto todo, permítanme decepcionarlos, pues existe el guardameta Pablo Campodónico. Pertenece al plantel de Aldosivi, que participa en el Nacional B de Argentina. Y con tremendo cuidapalos, ¿cómo no van a estar en esa categoría? Pablo Campodónico es el número 1 del No Top 5. In nomine Jesu, o sea, en nombre de Jesús, se denomina la muestra recientemente inaugurada en el Museo Naim Isaías en Guayaquil. Y es gratuita. Bueno, ahí se pueden apreciar reliquias religiosas y científicas que representan la contribución de los jesuitas a la historia del país. Cristina Chavarría amplía este interesante tema que fusiona cultura y religión. Pinturas, documentos históricos, así como una casulla ricamente bordada con hilos de seda y oro, representan el trabajo de una agrupación que llegó a nuestro territorio en 1572. Un espectroscopio simboliza el desarrollo tecnológico en la época republicana. Diego Santander nos explica que esta congregación consideraba la ciencia como un pilar en la formación del ser humano.
son instrumentos de precisión de trabajos a nivel terrestre, a nivel astronómico, que se utilizaban en el siglo XIX, y que se interesara el entonces presidente García Moreno y que encargara 2 paquetes para que los trajeran tanto para el Colegio San Gabriel de Quito cuanto para la Escuela Politécnica Nacional. Una sección está dedicada a Santa Marianita de Jesús, la primera ecuatoriana en subir a los altares. Entre los bienes se observa su caja de costura. La llegada de la orden jesuita al país significó un aporte en la educación, la ciencia y el arte, así como se observa en este conjunto escultórico donde constan la Virgen de Loreto y Santa Marianita de Jesús. No puede faltar la imagen de la Virgen Dolorosa, aquel rostro que parpadeó frente a un grupo de estudiantes en Quito y es hoy considerado un milagro que refuerza la fe de miles de católicos. Buenas noches, soy Samantha Mora y les tengo la buena noticia del estreno de una nueva película nacional, Virgen del Cisne, más allá de un milagro. Una cinta que cuenta cómo surgió la devoción por la Virgencita Churona de Loja. En esta nota, María Cecilia Moreno nos cuenta más detalles. La cinta titulada La Virgen del Cisne, más allá del milagro, costó $250.000. Fue dirigida por el cineasta lojano José Paul Moreira, quien tuvo el apoyo del gobierno provincial de Loja desde hace 3 años. La trama expone la historia de una pequeña a quien se le aparece una mujer del cielo y le dice que deben construir un santuario para evitar la sequía. Es ahí cuando el milagro se da y nace el amor hacia la Churona. Dicen que la angelita se ha encontrado con una señora que tenía una corona y que le salía luz del cuerpo y que va a hacer llover. Contó con una extenuante planificación de los diseños del vestuario, búsqueda de talentos, locaciones y desde luego con una gran investigación histórica. Mi función como escritor es recabar todos los datos acerca de la imagen de la Virgen. Nos hemos remontado al año de 1440 desde Alemania. El filme se estrenó hoy en Loja con gran expectativa y también se venderá en formato DVD en todo el país a un costo de $3. Guadalupe de los Ángeles del Cisne, así debéis de llamar a la que será su única patrona. Se curó. Cuidad mucho este tesoro. Y la capital vivió una noche de danza y música japonesa gracias a un show que ha recorrido el mundo. María José Hidalgo no se perdió esta velada asiática y nos presenta la siguiente nota. El imponente sonido del tambor. La delicadeza de una geisha. Y la alegría de la música tradicional japonesa se presentaron por segundo año consecutivo en el Teatro de la Casa de la Cultura en Quito, a pedido del público ecuatoriano. La Embajada de Japón reunió nuevamente a estos 5 jóvenes que, pese a no hablar español, transmitieron con el lenguaje universal del arte un sinfín de emociones y nos transportaron hasta el país del sol naciente. Un espectáculo que busca difundir la cultura japonesa por el mundo. Y Guayaquil también tendrá la oportunidad de verlo el día de mañana a las 19 horas en el Teatro Centro Cívico. Me despido, amigos, disfruten su fin de semana. Un abrazo. Bueno, vamos a hacer turismo ahora, Tere. Y nos vamos a trasladar a un lugar que siempre es atractivo y novedoso. El Valle de Vilcabamba. Bueno, pues es el Valle de la Longevidad, donde muchos extranjeros han encontrado la paz y la felicidad. Una reciente publicación internacional ubica a esta localidad como uno de los sitios preferidos en el mundo para el retiro laboral. William Young nos conduce. Vilcabamba es una palabra que se deriva del quichua y su traducción es Valle Sagrado, un término que se traduce a sus habitantes. Dicen que aquí el tiempo se detiene y la vida se prolonga. Es por eso que también al lugar se lo conoce como el Valle de la Longevidad. Es un misterio que atrae a cientos de extranjeros, cada uno con una historia diferente. Estoy aquí 10 años en Vilcabamba. Es mi destino por mi corazón, es por
energia positiva. Meredith Miller vino de Estados Unidos acompañando a su esposo, convencida de que Ecuador era el sitio ideal para el retiro. Aunque quedó viuda hace 2 años, asegura que la tranquilidad y energía que encontró en este precioso lugar le dieron fortaleza. Vilcabamba es muy verde, muy natural, perfecto para mi corazón aquí. Mi casa tiene mucha paz. Mi casa es su casa. Bienvenidos. Por 5º año consecutivo, la revista International Living, especializada en turismo, ubica a Ecuador como el principal destino para jubilados extranjeros. En su publicación de este año destaca 5 comunidades. Una de ellas es Vilcabamba. Otro ejemplo es el caso de Charles Weiss. Llegó hace 6 años para quedarse definitivamente y en este poblado conoció a su actual esposa. Yo busco un lugar en el mundo con clima perfecto. Vilcabamba tiene clima perfecto, con gente muy amable. Vilcabamba tiene gente muy amable. Entonces, en 2006 yo dije, quiero vivir aquí. Un promedio de 2.500 personas visitan la parroquia todos los meses. Equivale a casi la mitad de su población total. Milton Ruilova, delegado de la Oficina de Turismo, nos comenta. Se quedan de 8 a 15 días y al constatar las cualidades físicas y biológicas de Vilcabamba, ellos retornan para comprar sus terrenos y hacer su vida final en nuestra parroquia. Al Parque Central lo rodean una serie de locales, restaurantes, pastelerías y negocios. Algunos de sus propietarios son extranjeros. En nuestra visita encontramos a un joven mexicano. Raúl Hernández tiene 30 años y está seguro de que en este paraíso escondido de Ecuador encontró su futuro. A mí me invitaron una familia, vine aquí a visitar, me quedé enamorado del pueblo, pero también de las costumbres de Ecuador, pero la vida de campo es lo que más me conquistó. Hasta aquí fue, digamos, amor a primera vista, pero también esa mezcla de culturas de Asia, de Europa, de Estados Unidos, entonces conoces diferentes formas de pensar, ¿no? Todos coinciden en que es el lugar ideal, el escenario perfecto. Sus calles empedradas, las cómodas casas y lo cálido de sus habitantes dan forma a este paisaje, en el que todos se fijan y lo hacen propio. Bueno, es interesante ver cómo algunos puntos del Ecuador se han convertido en un verdadero refugio para jubilados extranjeros. Bueno, hemos visto a Vilcabamba y también está Cuenca, Cotacachi y Salinas, lo que prueba que Ecuador es un paraíso para todos. Así es. Terminamos entonces con este mensaje y con esta exaltación de nuestro país como siempre y con el agradecimiento de siempre. Más información en Telemundo. Que tengan un feliz fin de semana.